Estás escuchando Girando o No, episodio número 51, el arte de ser teatrero. Esta es tercera llamada, tercera. Comenzamos. Bienvenidos a Girando No, el lugar donde hablamos de todo y no. Y el día de hoy continuamos con un día más, un episodio más, episodio número 51. Vamos por los 100, cómo no. Y el día de hoy continuamos un episodio individual, un episodio solos, para hablar acerca de un tema en particular, un tema del que no he hablado demasiado, a pesar de ser pues una de las cosas en las que yo me desarrollé, ¿no? Una de las cosas que yo hice pues por mucho tiempo. El día de hoy, y como dice el título, tenemos otro episodio de El arte de. Todos somos artistas en el fondo de nuestro ser. Simplemente lo demostramos en diferentes actividades. En El arte de hablamos acerca de una actividad que nos haga sentir el arte mismo. El día de hoy, el arte de ser teatrero. Y pues antes de esto y antes de todo, ¿por qué decidí ponerle el arte de ser teatrero y no el arte de ser actor o algo parecido o algo por el estilo? Creo, y no sé si algunos conocidos que hayan sido compañeros míos a lo largo de esta travesía en el mundo del teatro coincidan conmigo que nosotros no solo somos actores, sino que somos teatreros. Una vez lo llegué a platicar con Alviso, llegué a coincidir que haya estado aquí, llegué a coincidir con él, también Mau de la Vega y otros compañeros, en el que nosotros no somos como tal actores y no somos teatreros. ¿Por qué? Porque hacemos teatro. Y no es el hecho de pararte en el escenario e interpretar a un personaje, sino que también es el hecho de todo lo que implica la creación de tu vestuario, conseguir hacer la utilería para una obra, hacer escenografías, crear todo este ambiente, dedicarse a conectar cables, a conectar luces, a conectar audio, a conectar todo. O sea, todo lo que implica el presentar una obra, una puesta en escena, de todo eso nos encargábamos, o era la dinámica, o fue la dinámica que creo que a lo largo de todo el tiempo que yo tuve en el teatro, básicamente a eso era, desde hacer una obra desde cero, o una obra desde te digo, también todo lo que viene pues en la parte de atrás, en la parte de que no se ve, en esa parte de todo lo que implica una puesta en escena. Por eso el hecho de decir o de sentirme más teatrero que actor bajo ese contexto. Bien, el teatro. Creo yo, y me atrevo a decir, que el teatro es una de las artes más completos, porque en él, a la puesta en escena, se conjugan diversas artes, diversas ramas para el momento de una puesta en escena. Aunque mal no recuerdo y si no me equivoco, el teatro no está ubicado dentro de las bellas artes, sino que está ubicado como una rama de la literatura. La literatura sí es una bella arte, y entonces el arte de la dramaturgia, que son pues todos los escritos de los guiones, los libretos, etcétera, entran en esa rama. Entonces el hecho de hablar del teatro no está en las bellas artes, entra en la parte de la literatura. Pero al hablar de teatro, hablamos o se meten varios elementos, como lo es obviamente el primordial, o bueno, no el primordial, pero uno de ellos es precisamente esto, la literatura, el texto como tal. También conjuga otros más, por ejemplo la música, los sonidos. Ahí entraría al momento de tú tener una puesta en escena, como se le puede llamar generalmente. Las puestas en escena en la cuestión de actuación, todas, no conozco alguna que no tenga música ambiental, algún sonido, algún efecto, alguna música, algún baile para algún momento, para una situación, porque son elementos que acompañan una escena, que acompañan un momento, que acompañan algo. Si alguien ha visto, alguien que haya visto una película, su película favorita, puede identificar que hay ciertos sonidos y ciertos elementos que le dan un toque al momento, a la escena. Puede ser, por ejemplo, un
una balada de piano, perdón, muy lenta, muy triste, muy melancólica, que genera un ambiente triste para cuando la escena es triste, o sonidos por ahí lentos, misteriosos, cuando quieres dar un enfoque un poco más de tensión, más de terror, más de suspenso. Entonces ahí es donde entra la parte musical, la parte, podría decir, de la arquitectura, de la escultura, o esta parte entra a la hora de presentar una escenografía, o al menos eso cabe dentro de mi consideración. ¿Por qué? Porque tienes que crear, y obviamente, si por ejemplo la escena o la puesta en escena se desarrolla en un castillo barroco del siglo XV, del siglo XVI, obviamente no vas a poner en un escenario un castillo del siglo XV, del siglo XVI. Vas a buscar elementos, vas a crear, vas a esculpir, vas a crear para presentar algo que nos haga sentir como en la época que busca, la época que necesita la puesta en escena, y creo que ahí es donde entra. Y otro sinfín, y sobre todo viene la parte de la interpretación, la parte en donde creo yo que es distinto decir estoy leyendo lo que pensó un autor, lo que pensó un escritor, al darle tú también una emoción, un sentimiento, una representación y una interpretación del personaje como tal. Es sentirte en él, vivir con él, transformarte en él por medio del vestuario, por medio del maquillaje, por medio de la utilería, por medio de tus mismas caras, de tus mismos gestos, de tus mismos tonos de voz, de todo. Entonces para mí es un arte muy completo en ese aspecto. Y posterior a esto vamos a indagar en bajo qué contexto, bajo qué situación es que yo me considero que esto es un arte, o cómo yo estuve moviéndome por el mundo de este arte tan bello. El primer momento, el acercamiento, los primeros momentos, para ser muy precisos, para ser muy puntuales de todo esto, mis primeros acercamientos al teatro, pues puedes decir que a lo largo de la historia, o al menos en muchos contextos sociales en México, es posible que hayas tenido un acercamiento, siendo yo una persona que estuvo en escuela pública, pues muchas veces suele llegar a tocar que si el desfile, que si el bailable, que si la poesía coral para cualquier evento, pero puntualmente, y no los considero, eso sí, no lo considero válido, no, pero sí considero como tal acercamiento, porque no fue en ese momento en el que yo decidiera aquí, ¿no? O esto es, no, pero pues cuando te toca presentar las pastorelas o las cosas así en la escuela, o para el festival navideño, el festival de lo que tú quieras, fue justamente en la primaria cuando se da este primer como acercamiento para la pastorela precisamente. Estaba yo en sexto año, tendría 11, 12 años, no recuerdo. Me tocó ser uno de los diablillo principal que hablaba, y fue como la primera vez que podría llegar a decir que pisé el escenario y que actué, pero no lo cuento como tal porque no, pues era más cotorreo, no que otra cosa. Pero ahí está la anécdota. Posteriormente fue en la secundaria lo mismo, que si la pastorela, que si todo, por alguna curiosidad del destino, que es muy extraño, se decidió que yo fuese el niño Dios en la secundaria. Fue en mi último año de secundaria. ¿Por qué? Porque había una extraña con idea, tradición, no sé, de que al niño más chaparrito le tocaba ser el niño Dios, y en esos tiempos yo era el niño más chaparrito, entonces me tocó ser el niño Dios. Algo que fue sumamente extraño, pero la anécdota está. Luego, justo en ese mismo ciclo escolar, se presentaba por lo regular a finales de año. Los alumnos que llevan de salida, que era su último año, se preparaban y presentaban una obra. Eso era año con año. La obra se llama Vaselina, un musical muy popular por la película. No sé si antes ya el musical era famoso, pero hay de los musicales en los que hay miles de versiones de tal, cada uno a su estilo. En este caso estaba basado en la versión de
de Timbiriche, si mal no recuerdo, pero era vaselina. Total, ahí no obtuve un papel, no se me dio un papel más que ser la comparsa, la parte de atrás, el que estaba ahí caminando, el que estaba ahí, el que cuando tenía que gritar, gritaba, ¿no? Algo más ambiental. Y ya, y ahí terminó. Yo recuerdo sentir raro porque como todo niño de secundaria, pues tú querías participar y tú querías estar y tú querías formar parte de, pero pues la situación no se dio. ¿A qué se debería? Pues solo el maestro sabe por qué eligió a quien eligió y eso era una cuestión muy suya. Pasó el tiempo, no mucho, salí de la secundaria y fue ahí cuando entré a prepa y lo habían mencionado anteriormente en el primer episodio con Alviso de cómo lo conocí, de cómo se dio todo entrar en este mundo del teatro y se tenía que escoger en la prepa obligatoriamente una paraescolar, porque la paraescolar te daba medio punto, o bueno, media calificación para una materia. Esa calificación en esos tiempos se compartía con educación física, entonces la materia de educación física o deportes, no sé cómo se le llame hoy en día, en ese tiempo era educación física, te daba, por ejemplo, sacabas 10, pero para la calificación general era un 5 y el otro 5 venía de la paraescolar. Entonces pasa que tenían que escoger, me acuerdo que ese día nos bajaron a todos y alrededor en la cancha principal, una de las canchas, estaban puestos alrededor de toda la cancha mesas con los maestros y algunos compañeros, todos mostrando, hablando de la paraescolar, mostrando de qué trataba con su cartel. Y pues obviamente tú ves, uno como chavo diría, o al menos en esos tiempos, imagino que actualmente todavía no nos tocaba y tú decías, híjole, es que ahí está la mesa de fútbol y fútbol rápido y todo eso. Y obviamente pues eran las más solicitadas, ¿no? Yo creo que eran esas dos, por ahí basquetbol, animación, creo que eran las más buscadas, de deporte también. Y ahí estaba, ahí nos encontrábamos nosotros. Y yo recuerdo que dentro de todo había una mesa ahí, sin tanta gente, con algunos chavos, y el profesor estaba ahí sentado. Y yo me acuerdo que caminé, vi, y uno de esos chavos yo lo conocía, había sido amigo de la primaria, pero pues no estaba en mi salón, eran grados más arriba y era amigo porque solía estar en el salón de una de mis hermanas más grandes. Entonces lo ubiqué y le dije, hola, ¿cómo estás? Y le pregunté a él, oye, ¿y cómo se llama la paraescolar y qué hacen o de qué se trata? Y la paraescolar era precisamente la paraescolar de teatro, entonces ahí estaba. Y él, me acuerdo que me dijo, pues es la paraescolar de teatro. Y el maestro le dijo, te preguntó, oye, pues dile qué hacemos acá. Y él ya me comentó, no recuerdo muy bien todo a la perfección, pero me dio un poco una embarradita muy general. Me dijo, no, en esta paraescolar nos preparamos como los actores se preparan, desde lo físico hasta lo técnico. Principalmente trabajamos para la muestra, pero también hacemos proyectos en cuestión de video, de tipo documental, de sketch, de mil y un cosas, pero todo pero lo principal sí es el teatro, ¿no? Y yo lo vi y ahí solo y todo y dije, bueno, vamos a ver de qué trata, vamos a ver qué tal nos va aquí. Y me inscribí y le dije, bueno, ¿y los horarios cómo son? Me dieron los horarios, cambiaba por lo regular, pero el que sí era fijo era los sábados. Todos los sábados íbamos a paraescolar y me acuerdo que iba a las clases y ahí es donde entré ya por fin a este mundo y entendí una dinámica diferente y entendí de qué iba esto y la realidad es que me gustó, pese a que había cosas
pesadas, había cosas también interesantes. Muchas de ellas las podrán confirmar el señor Alviso, que ha estado con nosotros, Fernando, que también ha estado con nosotros, porque al estar ahí y viniendo con esas experiencias previas de la secundaria, pues te imaginabas que iba a ser algo por el estilo, pero al momento de entrar a clases y de que el profesor empezara a impartir su clase, el profesor Ángel Cid, te das cuenta que las cosas no iban así. Eran clases en las que te preparaba físicamente, eso era parte de la clase, y la otra parte era prepararte, ahora lo llamámosle en lo teórico y en lo práctico, más práctico aplicado, teórico aplicado a la práctica, y ya con eso te ibas preparando, y las cosas era muy, muy fácil que yo recuerde, porque era por lo regular este trabajo más físico al principio con los primeros semestres, los más chavos, y ya la lección del día, por así decirlo, y después de eso ya se quedaba con los alumnos de grados más grandes, obviamente más avanzados, y con ellos era con quien ya hacía los proyectos, ya sea de los videos, de los filmes y de las obras, de las puestas en escenas, todo eso. Y así se iba. Entonces, también todos los años se presenta una puesta en escena para la muestra cultural, que es en el primer semestre del año. Entonces, la primera mitad del año entrábamos en agosto, septiembre. Todo eso pues se dedicaba a meras clases, y en enero nos dio la oportunidad, o nos decía que, ¿saben qué? Ya entrando el año, ya no es necesario obligatorio, bueno, para el siguiente semestre que vengan, me voy a ocupar exclusivamente con los que están en la obra para la muestra, y ya después, cuando vuelva el ciclo, o cuando así, vuelven a venir, pero obviamente están invitados a quedarse. Y así eran los 3 años, y por lo regular era como por estos, como estas, llamémosle, escalones. El primer año era como tu preparación, como que veas si te quedas o no en la pared escolar, que entendieras como la tónica, el ritmo. En tu segundo año era más como de, a ver, los de segundo ya se van a meter más como en la parte de atrás, esta parte que les explicaba de escenografía, del sonido, de estar preparados atrás, del maquillaje, o sea, una parte más como en la logística del staff, sí, el staff. Y si eras constante y destacabas y te iba chido, te podías también tener un lugar en la muestra. Y ya el tercer año era porque ya estabas consolidado, ya te había tocado cambiar, ya tenías un ritmo y un conocimiento, te tocaba actuar. Y sí, porque yo recuerdo a mis compañeros de tercero que en esos tiempos había algo, sí te puedo decir que había algo que les hacía diferente, porque tú los veías normales, pero por ejemplo a la hora de hacer los ejercicios, a la hora de trabajar, de poner en acción los conocimientos, se les notaba muy diferente, se les veía diferente. Eran como esa escena de Monster Inc. donde dicen, ahí vienen los asustadores. Así más o menos se sentía. Pero eso ya es un poco adelantándome estas historias. Y pues básicamente así fue como inicié en el mundo del teatro, y pues me quedé mucho tiempo. Con se vienen muchas situaciones y vienen muchos contextos que luego, con el pasar del tiempo y como todo, vienen ya después las pruebas difíciles. Y una de ellas, y es un tema que estaría muy interesante y que me gusta tocar, que me gustaría hablarles o comentarles, cómo fue la primera vez que pisas el escenario. Porque al principio obviamente eran clases más como integradoras. Nos presentamos, un círculo, cada quien mencionaba su nombre, qué le gustaba, si tenían trabajo, por qué estaban en la
habían escogido la paraescolar. Eran ya después las clases donde hacíamos ejercicios, hacemos ejercicio, el acondicionamiento físico, perdón, eran de ese tipo. Entonces me acuerdo que había una clase, no me acuerdo el tema, mentiría al decir qué tema era, pero hizo el profesor parejas. Hizo parejas, las juntó, y me acuerdo que la idea era hacer una improvisación utilizando un elemento, o bueno, dos elementos, en este caso una silla y una mesa, y teníamos que hacerla en base a que va a haber alguien sentado en la mesa y alguien va a llegar con la persona que esté en la mesa. Veamos qué se les ocurre, qué puede pasar. Yo recuerdo que me tocó no sé cómo se llama, pero la conocíamos como Malú, con Malú. Entonces nos tocó, y no recuerdo haber sentido un nervio de ese estilo. O sea, lo sentía en el estómago, lo sentía en las piernas, lo sentía en todo el cuerpo, un escalofrío de que estás pisando el escenario, de que gente te va a ver, y no solo gente te va a ver, el maestro te está viendo, y tus compañeros a los que dices, aquí están los top, aquí están los máster, aquí están los que ya saben, y los que mortales como yo, y de todos te dan miedo. Bueno, miedo, ese nervio de participar. Yo me acuerdo que cuando pasó dije, bueno, vamos. Y ahí fue la primera vez. Ese sketch lo recuerdo muy bien. Era un sketch en el que yo era un hombre desesperado porque tenía que conseguir un trabajo, conseguir algo, porque tenía un hijo enfermo, una esposa enferma, o yo estaba enfermo, algo, pero estaba muy desesperado y que necesitaba el dinero. Y así empezó. Y esa fue la primera vez que sentí el nervio de pisar el escenario, y la primera vez que lo hice en este ámbito, porque pues, muchas veces lo haces en exposiciones, que si cuando la maestra te pasa al pizarrón, el maestro, pero esa sensación en específico de interpretar a alguien, de actuar, es muy diferente y es muy grata, y esa fue la ocasión, y estuvo magnífico, estuvo impresionante. Me dio demasiados nervios a hablar en aquella ocasión, interpretar en aquella ocasión. Y no pasó mucho, porque eran estas clases, y posterior vas actuando en base a estas cosas que vas aprendiendo, que te van dando como paso por paso. Y recuerdo muy bien la ocasión, el momento, y ya muy diferente, cuando pisas el escenario, ya no ante los compañeros, ante ellos, cuando pisas el escenario con un público, gente que no te conoce, gente que no sabe quién eres, gente que ahí está, existiendo. La primera vez que esto sucedió, sí me acuerdo muy bien, y ahí les doy más rollo, ¿no? Un poco de contexto de cómo fue. Resulta que era esta dinámica. Pasó el primer semestre, la primera parte del año. Para el segundo semestre, como a las 2 semanas, no recuerdo muy bien, vamos a clase de teatro. El maestro no hubo una clase como tal, fue más como una clase en la que dio avisos, algunas cosas así, y dentro de esos avisos él nos menciona, oigan, ¿saben qué? Y de ahorita en adelante voy a estar ensayando, haciendo las cosas para la muestra, me voy a enfocar en eso. Entonces, ustedes, alumnos de primer semestre, alumnos de segundo, o sea, no es necesario, no es obligatorio que vengan. Y si quieren venir, adelante, pero
pero les digo que no pasa nada, porque la verdad ni va a haber clases, ni los voy a tener haciendo nada, nada más van a estar sentados ahí. Así que ya después que pase la muestra, o sí, les vuelvo a hablar para ya ponernos a trabajar y en base a eso para sus calificaciones. Ok, todo bien. Entonces yo decidí seguir yendo, me gustaba estar ahí, convivir con todos, ya me había hecho muy gran amigo de Fernando, le hablaba, me acuerdo que él y yo nos hablamos en todas las clases, él fue el primero en hablarme de teatro, si mal no recuerdo él, y poco tiempo después Giovanni, también me llevaba muy bien con él, y Felipe también, eran con quien ella había formado un grupo, y obviamente los de último año también, pero no tanto. Entonces, sí, justo iba con Fernando, me acuerdo, creo que Fernando y Giovanni seguíamos yendo a las clases, aunque no se nos tomara en cuenta. Entonces, para la obra se llamaba Jax y su amo. Hay un punto en el que transcurre el mediodía. Entonces, al mediodía, se supone, bueno, normalmente para la obra y en muchos lugares todavía, las campanadas del mediodía. Se escuchan campanadas, las campanadas en las iglesias. Para esa obra no tenían la opción o así de no podía, o no ocupó que sonar como las campanas o algo así. No, sí, miento, sí se podía, pero no me acuerdo quién. Sí, algo así, no me acuerdo qué hizo con las campanas, pero creo que sí las sonó. Y pidió que alguien cantara el Ave María. Entonces yo estaba ahí, me dijo, tú, a ver, ven para acá. No, sí, claro, ¿quieres actuar en la muestra? Yo, sí, claro. Dice, no te preocupes, no hay que aprenderse nada, ni así, va a estar fácil. En este punto de la obra es mediodía, entonces lo que vas a hacer tú es, va a pasar tu compañera, tú vas a parar en frente del escenario y todo, y vas a cantar el Ave María. Ok. Ave María, dice, pero hazlo así chistoso, con una voz aguda y aunque se escuche mal, la intención es que entiendan que es el mediodía y pues, que esté chistoso, no pasa nada. Pero ya canté la Ave María y pues eso iba mi actuación. Llegó el día de la muestra, había muchas personas en el lugar, fue en Rayón fue la muestra, en un salón, y llegamos, preparamos, me acuerdo que mi jefecita me hizo una túnica, todavía la conservo, ya no me queda, pero todavía la conservo, esa túnica ahí está. Entonces, ya con mi túnica y todo, y me acuerdo que subí, llegó la hora de la obra, y estábamos ahí, y sí tenía el nervio, y te da un nervio y parecido, igual, porque ya después de un tiempo, pues con los compañeros, aunque sí hay un nervio, pues ya no te sientes un poco más seguro, más cobijado a todo, porque sabes que si improvisando en las clases y todo, ellos te están viendo y te van a decir o te van a aconsejar junto con el profesor cosas para que te vaya mejor. Por ejemplo, muchas de las cosas que nos decíamos cuando improvisábamos era hablar como de, oye, pues que aquí sabes que te moviste mucho, como que bailabas, entonces eso te hace ver inseguro, diste la espalda, aquí te fuiste muy para atrás, entonces se perdió esto, o aquí esa clase de consejos. Entonces, aunque había un nervio, te sentías con la seguridad de que tu grupo te respaldaba, o que ellos te iban a ver, te iban a dar una crítica para que tú mejoraras en esos aspectos. Pero acá no, acá ya eran compañeros, maestros, los directores, directores generales, todo un mundo de gente que no van a eso. Sabes que al final, los maestros, que también eran los jueces, te están viendo con su ojo crítico de, a ver, vamos a ver qué está pasando aquí.
los alumnos te ven como competencia, te ven como el rival. Y pues están las personas en general que te están viendo así como de, ¿por qué nos están ofreciendo ellos para esta muestra? Entonces, ese es el nervio de un público más real, y a lo mejor un público más difícil, porque también saben de actuación, también saben de todo esto, y dos, van con la idea de, a ver si este es tan bueno, a ver si este sabe, a ver si es tan bueno como yo o es tan bueno como dice. Y me acuerdo que el nervio estaba a todo lo que da. Hice mi actuación, ahí el minuto que me tocaba, y me bajé con todo el nervio y el miedo del mundo, o sea, pero pues, se logró, y esa fue la ocasión en la que por primera vez tuve la oportunidad de actuar, de interpretar frente al público, y fue inolvidable, completamente inolvidable. Ya después de ahí dije, bueno, te va a dar nervios, pero seguimos para adelante, no pasa nada. A través de esto hay personajes o hay algunos momentos o algunas, incluso no sé si sea la obra, el personaje, que de pronto logras tener como un favorito, algo que no terminó de encajar contigo, o sea, por así decirlo, un personaje favorito y uno menos favorito. Yo no podría dar un nombre ni de ninguno ni del otro. No considero tener un favorito o alguno que me gustara más que otro, y ninguno menos favorito todo el tiempo que estuve haciendo teatro. O sea, no tengo presente un personaje que cumpla con esas características, o que yo sienta que pueda entrar en esta parte o en esta categoría. Eso sí, puedo hablar de momentos, yo creo que de momentos vividos y por vivir. O sea, siento, en ese aspecto no sé qué tanto considerarlo así, que siento que no he encontrado esos momentos de decir, este sí me gustó y este nada. Creo que tal vez por eso va, y tal vez logro empatar tan bien, o le encuentro un encanto a todos y cada uno de los personajes que llegué a interpretar, que todos tienen un rango de decir mi favorito o mi menos favorito. Claro, no me recuerdo ni tengo presentes, pero sí hay en ese rubro personajes que no disfruté tanto. Por una u otra razón, no disfruté tanto. Y es que tal vez son personajes o muy complejos de descifrar a la hora de darle una personalidad, de darle una esencia. Creo que sí me ha pasado. No tengo ahorita fresco alguno para decir, oye, pero sí suele suceder. La parte de decir, bueno, es que este personaje está tan extraño, tan complejo, que no lo entiendo y no sé cómo. O sea, ¿qué personalidad le doy? Porque es tan difícil o tan complicado dar una personalidad, porque si no encuentras eso, no va a quedar, no te va a salir bien, se va a ver forzado. Pero todo es cuestión de ahí, creo que mucho la comunicación, de decir, oye, me ayudas con esto, es que fíjate que no sé qué personalidad darle, no sé cómo hacerle, no lo entiendo, y ya en base a eso, pues lo puedes llegar a perfeccionar y lo puedes llegar a dominar y a gozar, ¿no? Mejores funciones. Mejores funciones. Eso está difícil. Está difícil porque creo que depende de la época, ¿no? Depende de la época, depende el momento. Podemos hablar y decir de mejores funciones y todo. En particular, puedo decir que las muestras las gocé mucho. Las gozaba mucho, me gustaban mucho esos concursos. Y no tanto por el hecho de competir y ganar.
que solamente nos tocó ganar una vez. Bueno, pero eso es meterse en temas escabrosos, pero me disgustaba mucho ir a la muestra. Pero lo digo, no tanto por la parte mmm, de esta competencia, sino incluso no atribuiría el 100% a la obra, sino a todo el proceso. A todo el proceso, omitiendo la preparación, omitiendo todo eso. O sea, el proceso de despertarte temprano, porque siempre era nos citaban muy temprano, ir a la escuela. En la escuela estaba completamente sola, solo estaba el vigilante. Llegar de noche, no había nadie. Nos juntábamos todos. Como yo, a mí en todas las ocasiones, mis papás, bueno, mi mamá me acompañó, me llevaba y ella se regresaba a casa. Entonces, el sentir ese cobijo de parte de todos los papás, porque todos acompañados por sus papás y todos te deseaban felicidades, nos daban todo el ánimo. Esa parte, yo creo que desde ahí, ir en el camión, o dormirte, o ya sea, con el nervio, estar ahí, ver todas las obras, convivir todos juntos como equipo, como grupo, el momento de la obra, que es ahora sí el momento, el mero mero, y después ya sentir esa satisfacción, esa parte de lo hicimos, chicos, y aunque no se pudiera ganar o sí, el regresar y estar todos juntos conviviendo, todos echando ahí el relajo, era muy padre, y esas funciones se quedan porque eran resultado de trabajo de un año, o sea, eran trabajos impresionantes la preparación que teníamos para aquellas obras. Obviamente después hay obras que también se quedan, funciones que se quedan cuando estrenas un personaje, cuando cumples con aquellos objetivos, con ese algo que te hace sobresalir. Recuerdo, por ejemplo, habrá sido en el año posterior al comienzo de la pandemia. Eran tiempos difíciles, tiempos complicados, pero ya había un poco de movimiento. Recuerdo que por X o Y razón me tocó interpretar un personaje que durante mucho tiempo había sido interpretado por una pastorela, justamente ya que estamos por estas épocas, y había sido interpretado en ocasiones pasadas por compañeros que dejaron la vara muy alta, que el personaje, la dinámica y todo lo que lograban, las emociones que lograban transmitir al público eran impresionantes. Y pues era este pastorcillo, pues, imprudente, que causaba risas, que está ahí ocurrente, ¿no? Básicamente uno de los pastorcillos principales en la cuestión cómica de los pastores, o que lleva el hilo de la comedia junto a otra pastorcita en este caso, pero había habido representantes o gente que la verdad dejó la vara muy alta y que pues, yo lo recuerdo. Entonces, digo, debido a la pandemia me dicen, oye, pues esta ocasión te va a tocar a ti. Y yo creo que las funciones no fueron muchas, 2 o 3 que tuve con este personaje también fueron muy, muy disfrutables porque sentí un clic con el público. Creo que fue un clic con el público y sentí que por diferentes medios, había logrado demostrar cosas muy interesantes, muy, muy emocionantes. Creo que esas son de las mejores funciones. Digo, todas tienen cierto encanto, todas tienen algo, pero creo que estas son de las más destacables que yo puedo decir que tuve, y que sufrí, que viví. Ahora, contraponiéndose a esta parte linda, hay funciones que de pronto no terminan de ser las mejores o no recuerdas tan bonito. Yo
no sé si es por el que siento que me logro concentrar muy bien, pero no gozo de decir, ¡ay, qué función tan mala! Sino digo, bueno, creo que en términos generales o hablando a nivel de grupo, no fue lo que se esperaba o no se lograron cosas, pero en lo personal me sentí bien. Pero pues en general yo creo que sí faltó. Peores funciones, por así decirlo, no te digo, no recuerdo tantas en particular, pero yo creo que por ahí hablaré de una o dos. Esta tiene que ver con algo un poco, eh, llamémosle algo dentro del mundo de lo desconocido, porque les cuento. Fue una de las funciones en el que llegué a tener en el famosísimo y muy conocido Teatro Alarcón, este teatro del cual con anterioridad hemos hablado, que se manejan muchos temas de paranormales, del miedo, del terror, de apariciones, etcétera. En una de las funciones, el año pasado, hubo un día en particular que fue una función muy complicada para mí, porque en el transcurso de toda la función no me pude concentrar, no logré esa concentración. Sentí que en cuestiones técnicas no estaba logrando lo que ya había logrado, en cuestión de actuación no me sentí tan dentro del personaje. Esos pequeños detalles no terminaron por hacer que yo me sintiera bien con esa función, debido a que algo me impidió concentrarme, principalmente eso. Yo le decía a Javi Luna, le mando un saludo, le decía, es que no me puedo concentrar, no sé por qué, no me pude, y al final le dije, no me pude concentrar, pero habrá sido una cuestión que por ahí no sé qué haya tenido que ver, porque después muchos de mis amigos, compañeros en escena, mencionaron que ese día estuvo pesado, que llegaron a ver cosas, que llegaron a sentirse como observados. O sea, sí hubo algo que fue muy general. A mí no me pasó si no había nadie, ni me tocaron ni nada, pero sí sentí que no logré esa concentración. Y en otra ocasión, una función que no disfruté tanto por un error que cometí. Bueno, y eso desencadenó un par más. No me pude sentir a gusto porque previo a eso, y este mundo es así, muchas veces es así, es un mundo en el que las cosas las tienes que hacer bien, porque cualquier mínimo detalle, cualquier otra cosa puede cambiar mucho las situaciones. Entonces cometí algún error con algunas luces, con algún efecto de iluminación y de humo, con humo e iluminación. Entonces, debido a eso, se me llamó la atención de manera fuerte, y eso terminó por dejar una mala sensación, no lo voy a mentir. Bien, y lo digo después de ese momento, sí fue pues básicamente un mal sabor de boca en aquella ocasión. Entonces, ya después me di cuenta que el error no había sido mío, y eso fue una de las cosas que también me hizo tener un mal sabor de boca en aquella ocasión. Y entonces yo creo que esas han sido las dos veces en las que no fueron funciones que pues hayan salido en lo presupuestado y que sí generaron un mal sabor de boca en mí. Ahora aquí viene un debate muy interesante. Es una cuestión que yo muchas veces pongo hago la pregunta, hago la cuestión. El teatro, en general, entonces no creo que nada más en esta disciplina como el teatro. El teatro, disciplina o talento natural. Yo creo que aquí puedo hablar de un poco de ambas, porque el teatro, te ofrece una diversidad tan grande que, aunque a lo mejor no tengas tanta virtud para interpretar, para hacer caras o para, llámesele, actuar como tal,
sí, sí puedes jugar precisamente con eso, o sí puedes jugar de manera en la que aprovechar esas ocasiones para explotarlo. Obviamente, como todo, tanto el talento como esta parte de ser disciplinado, como todo implica una disciplina, implica un respeto, implica el respetar el escenario como lo es el escenario. Tienes que respetarlo, tienes que ser muy respetuoso en esa cuestión. Entonces, si tú trabajas duro, vas a lograr ese punto. O sea, si no te consideres una persona talentosa. De hecho, yo no me considero una persona talentosa en esta parte del teatro. Por lo tanto, yo siento que al menos yo tuve que practicar, tuve que empezar a- a hacer las cosas para ver como de, pues a lo mejor no me funciona esto, pero este lado, y si voy por este lado, encuentro este lugar en el que me va a ir bien, o este punto en el que digo, aquí sí, o bajo estos medios me va a ir muy bien. Y de eso va todo. Para mí, ¿qué les podría decir? Y yo creo que ya para terminar, con respecto al teatro. Hay muchos puntos que de pronto quedaron inconclusos y que a lo mejor en un futuro, con futuros colegas, o en individualidad o con alguien preguntándome o alguien haciéndome estas preguntas, una dinámica diferente, acabaré de responder a todas estas cuestiones que también me gustaría platicar. Pero en general, lo que podría decir es, el decirles a las personas es que se acerquen al teatro, a las artes en general, a la música, a la danza, a la pintura, a la escultura, todo. Siempre hay un lugar, siempre hay un sitio en el que puedes conocer, ver y aprender, porque es muy lindo y muy importante entender la belleza del arte, la belleza de que una persona puede hacer a través de su interpretación, de su cuerpo, con su voz, con lo que pinta, con lo que esculpe, con lo que canta, con una y mil cosas. En particular hablo que se acerquen al teatro porque al menos en México, no sé si en donde nos escuchen, si en toda Latinoamérica o no sé, pero al menos en México es una disciplina que se batalla, es una disciplina muy complicada, una disciplina que le batalla porque no se está acostumbrado a esto, no se está acostumbrado a ver teatro, a saber de esto, a ver obras. Entonces, si hay la oportunidad, aprovechenla completamente. Estoy seguro que si se acercan a su círculo deben tener un conocido o a un conocido de un conocido que está metido en esto y es el apoyar y el aprender y el ver y disfrutar porque no pierdes nada, no pierdes nada con hacerlo, al contrario creo que aprendes mucho. Claro, como todo en la vida, porque fueron muchas de las cosas que a nosotros nos llegaban a decir, nos llegaban a comentar. Claro que todo tiene un costo, claro que todo, por supuesto, pero si logras encontrar con un lugar adecuado, obviamente vas a dar con lugares donde te va a gustar y el costo va a ser lo de menos, es lo de menos. O sea, que vayan y vean una persona usar una máscara, tan es así, se representa el teatro con máscaras, una feliz, una triste. Y cuando vas y ves a alguien, no estás viendo a esa persona, estás viendo a esa persona prestándole su cuerpo, prestándole su herramienta para interpretar a otra, para usar una máscara y ser alguien completamente diferente. No desaprovechen la oportunidad, vean teatro, vean cultura. Todos conocemos a alguien, tenemos un amigo, el amigo de un amigo, un familiar que está en este medio, que le gusta esto y que sobre todo trabaja y vive por eso. Entonces, denle una oportunidad, vean teatro, si pueden verlo presencial, si no hay también en internet, te puedes encontrar con mil y un títulos, mil y un actuaciones que puedes ver por ese medio. Entonces no la desaprovechen porque está muy, muy padre, es algo muy padre, es algo muy interesante en el que puedes invertir tu tiempo. Quiero agradecerles que se hayan quedado junto, que hayan visto el episodio completo, espero que les guste. Eh, si, si están de acuerdo o no con alguno de mis puntos, pongan en los comentarios adelante para escucharlos, para
platicarlos, para charlar con ellos. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia, adelante también. Si han visto alguna obra de teatro, cuál es, si les gustó, no les gustó, qué les pareció, déjenla en los comentarios para generar una bonita charla. No olviden suscribirse, darle like, compartir, nos ayudaría muchísimo. Además, seguirnos en nuestras redes y no olviden portarse bien, comer frutas y verduras, y no lo olviden, si les dan ganas de ir al baño mientras sueñan, no vayan, puede ser una trampa. Hasta la próxima. Este fue el episodio número 51 de Girando o No. No olviden suscribirse, darle like y compartir. Además, seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como Girando o No, así como nuestras redes personales de Pac98 en Instagram, en TikTok y en Facebook. Nos vemos la próxima. Bye.